Es interesante pensar de qué manera, ¿no? Digamos así, el fluir de la vida, ¿no? El fluir de los acontecimientos, pero sobre todo el fluir de nuestra, de nuestra capacidad de juicio, ¿no? Nuestra inevitable, digamos, inevitable actividad, ¿no? O dirección hacia ponerle un título a todo, ¿no? Lo cual es algo, de nuevo, ¿no? Inevitable, ¿no? Pero el hecho que sea inevitable no necesariamente significa que nosotros tengamos que regirnos, ¿no? Por esos juicios, ¿no? Por esas etiquetas, ¿no? Que le ponemos, sobre todo a todo, ¿no? Pero especialmente, y acá es lo más importante, a aquello que eventualmente nosotros hacemos, aquello que eventualmente nosotros pensamos, imaginamos, y ni siquiera a veces a nuestras acciones, a veces a nuestras intenciones, a nuestros planes, a nuestra capacidad de imaginación, lo cual muchas veces nos lleva o nos podría llevar a anular, ¿no? Esta capacidad de imaginación que, si lo queremos ver, la capacidad de imaginación, el imaginar, está directamente conectado con el hacer, con el concretar, ¿no? Por lo tanto, vemos como poco a poco van entrando muchísimos aspectos de nuestra vida que son aquellos que definen nuestro rumbo en la vida, ¿no? Nuestra satisfacción personal, ¿no? Nuestra capacidad de poder pararnos firmes ante nosotros mismos, ¿no? ¿Y qué significa esto? Ante nuestros relatos contrarios a nosotros, pero que a veces ni siquiera lo percibimos así, ¿no? Porque esa capacidad de ponerle etiquetas, de ponerle nombres, de juzgar, de alguna manera de achicar el campo de percepción. Y cuando digo achicar el campo de percepción me refiero no solo a lo presente, sino también a lo futuro, ¿no? Que en algún punto es lo mismo, ¿no? Porque cuando yo achico el campo de percepción o el campo de capacidad de desenvolvimiento de mi propia imaginación, automáticamente estoy haciendo lo mismo con mi capacidad de acción futura, ¿no? Mi capacidad de transformar, pero no transformar el mundo, hacer una revolución, cambiar a los demás, no, hacia mí mismo, ¿no? Que es lo único que importa, ¿no? No solamente es lo único que importa, es lo más difícil, ¿no? Porque cambiar el mundo, cambiar a los demás, si bien puede ser difícil, pero eso siempre va a ser mucho más fácil. Por eso es que siempre de alguna manera esas etiquetas de alguna manera como que nos llevan, ¿no? A veces de una manera un poco tramposa a creer que hay que cambiar el mundo, que hay que cambiar a los demás, justamente para evadirnos de este paso que es el más difícil, ¿no? Que es nosotros con nosotros mismos, ¿no? Y nosotros con nuestras etiquetas, pero sobre todo nosotros con nuestra capacidad de ponernos esas etiquetas, que es eso lo que tenemos que revisar, ¿no? Y lo tenemos que revisar desde una forma que nos abra verdaderamente la mente, ¿no? Nos abra verdaderamente, o tener la confianza que una revisión en este sentido, ¿no?
un animarnos a avanzar en este sentido. A veces es un camino, un pasillo muy oscuro, ¿no? Un pasillo muy oscuro en el cual ni siquiera hay una luz al final del camino, ¿no? Porque al final del camino estamos nosotros mismos repitiendo lo mismo, ¿no? Entonces, implica realmente un cambio de amplitud, de apertura mental muy grande, ¿no? Y cuando hablamos de apertura mental, ¿no? Y sobre todo de un camino de apertura mental, ¿no? Que ese es el tema, ¿no? Porque muchas veces también nos situamos, ¿no? En esta cosa de la apertura mental, ¿no? De los fenómenos que ocurren, ¿no? De golpe, ¿no? Y nunca es así, ¿no? Y cuando es así, o cuando nos creemos que es así, nos estamos engañando para justamente conservar y seguir en la misma dirección, avanzando en la misma dirección. Y de esto nos habla, o si tenemos que encontrar alguna fuente inspiradora, alguien que nos hable de esto en la astrología, ¿no? En la rueda zodiacal, en los tránsitos astrológicos, ¿no? Claramente es el planeta Júpiter, ¿no? Que nos habla de esto, de justamente de la gran posibilidad, ¿no? La gran magia que tenemos nosotros de usar nuestro talento, nuestra energía en dirección a la apertura mental, a la creencia, a creernos que somos capaces de crear nuevas formas de juzgarnos, nuevas formas de vernos como hacemos lo de siempre. Y es un camino que inevitablemente nos va a llevar a nosotros mismos, porque en algún punto ese pasillo que parece no tener una luz al final del camino, porque justamente al final estamos nosotros mismos haciendo lo mismo. Y justamente quien puede romper de alguna manera, o romper esta lógica, es Júpiter con esta rebeldía, si se quiere, ¿no? Con esta rebeldía, claramente, que es lo que implica una apertura mental, ¿no? Pero es importante también saber que es todo una historia nuestra. Es nosotros hacia nosotros mismos, ese pasillo. Es un pasillo dentro nuestro. Un pasillo que nos lleva a ver, a entender, a reconciliarnos también con un modo de hacer que quizás no es el más conveniente y que es sin duda el que nos hace sentir o transitar o vivir situaciones que son bastante parecidas y lamentablemente no nos llevan ni por lejos a donde queremos, ¿no? Y caemos en la resignación. Esto es así, no hay vuelta, tengo que agarrar esto porque no me queda otra. Aparte, se me va el tiempo, no me conviene, ¿qué va a pasar? Y si después no encuentro otra cosa de lo que sea, bueno, mejor malo conocido, ¿no? O sea, esta cosa de esto, ¿no? De justamente de no ver la luz al final del pasillo. ¿Qué es esto? Júpiter siempre se va a resistir a esto. Júpiter es nuestra herramienta, nuestro salvavidas, si se quiere, ¿no? Por eso también a muchas veces se lo asocia con la suerte, ¿no? Pero hay que entender de qué estamos hablando, ¿no? Qué mayor suerte que poder vislumbrar esto, ¿no? Esto que lo podemos ver como en grandes decisiones de nuestra vida, o también lo podemos ver en el día a día, ¿no? Bueno, me quedo con esto. Ya está. Es así. O también lo podemos ver
que es mucho peor ciertamente, ¿no? En nuestra vida a gran perspectiva, ¿no? Bueno, tomo esta decisión que de alguna manera va a condicionar buena parte de mi vida, ¿no? De ahora en más, ¿no? Amigarnos, ¿no? Con esta energía que tenemos, con esta capacidad enorme que tenemos de poder poner una luz al final de ese camino, ¿no? Al final de ese pasillo oscuro, ¿no? Que desde los tránsitos astrológicos este Júpiter nos está preguntando, nos está diciendo, nos está haciendo sentir su presencia, ¿no? Sobre todo cuando lo tenemos en esta relación de cuadratura, que es una relación de tensión, de creatividad, de llevarnos a algo nuevo, distinto, renovado, a partir de un proceso de introspección y de revisión profunda, ¿no? Eso es una tensión creativa, ¿no? Lo que se conoce en astrología como una cuadratura, ¿no? Que nada más y nada menos está en esa relación. Los invitados a esto son nada más y nada menos que planetas como Saturno, planetas como Marte, planetas como Mercurio, ¿no? Fíjense que son todos planetas, todas direcciones, todos potenciales de la puesta en práctica del hacer, del prepararnos para hacer y del hacer. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces en algún punto es el hacer, el no hacer, es el pararnos ahí, pararnos en ese momento en el cual estamos a punto de repetir ese concepto, de volver a colocar la misma etiqueta, de volver a someternos a nuestro propio juicio limitante, ¿no? Que nos dice que es para lo que da, ¿no? Y bueno, me tengo que conformar con esto. Y cuando ponemos ese título, estas energías tan fuertes, ¿no? Como decíamos recién, Saturno, Marte, Mercurio, ¿no? Van enseguida a estructurar algo, que después va a ser difícil desestructurarlo, ¿no? Por más fuerte, por más mágico, por más suerte que represente Júpiter, no va a ser tan fácil poder volver a entrar en esa caja cerrada, en esa caja negra, ¿no? Entonces, lo podemos ver así, ¿no? Nos damos la oportunidad, ¿no? Nos damos esa oportunidad de poder frenar y no actuar o actuar con cautela hasta poder empezar a espiar, como decíamos recién, en esa caja negra y poder imaginarnos, ¿no? Algo positivo para nosotros al final de cada acción, esa luz al final del camino que recién decíamos y que Júpiter nos viene a dar y nos viene a decir que quizás la tenemos un poco olvidada, la tenemos un poco oculta, o por alguna razón nos conviene tenerla oculta o no le conviene a otros, ¿no? Bueno, ahí nos paramos y ahí empezamos a hacer el trabajo tan importante de introspección.